Bien, amigos, continuamos con el día. Como señalamos en el segmento anterior, vamos a seguir tratando algunos temas que tienen que ver con la salud tratado por el presidente en su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero, el sábado. Y vamos a comenzar con el tema justamente de la vacuna tratado por el presidente. Escuchemos sus palabras. Tenemos asegurado el suministro de 2 millones más de dosis con esta farmacéutica que llegarán en 2 partes, el 15 y el 25 de marzo, lo que nos permitirá completar las 2 primeras fases de vacunación. Y para mayor seguridad y ante la incertidumbre de entrega, también reservamos con Sinovac 8 millones de vacunas más. 4 millones. 4 millones para entregar en abril y la misma cantidad en mayo. Es así como podemos asegurar que para finales de junio tengamos vacunada al 80% de la población dominicana. Bueno, efectivamente. Un plan ambicioso, Uchi, y el 80% de la población es entre 8 y 9 millones de personas. En los meses que quedan de aquí a junio, que no son más que este que transcurre, marzo, abril, mayo, junio, en 4 meses, eso equivale a 2 millones de personas por mes. O sea que es un plan muy, muy ambicioso, hasta en términos logísticos. Sí, sí, efectivamente, y se ha hecho lo que había que hacer ante el retraso de la AstraZeneca y Pfizer. El gobierno no se quedó con los brazos cruzados. Salió a buscar y encontró en China. Y qué bueno que tú reseñaste el artículo del embajador San Run, explicando que ellos la necesitan en China también, pero que es una política más solidaria. Por otro lado, el presidente, a propósito del tema de la salud, dijo que ya todos los dominicanos están protegidos por el seguro de salud, que había prometido agregar a 2 millones y se pasó un poco de esos 2 millones y dice que ya en Senasa, y dice que ya todo el mundo está asegurado para su salud. Pero además afirma que el gobierno le ha asignado a salud pública la cifra más alta de la historia en aporte económico para esa cartera, para ese ministerio. Vamos a escuchar ese fragmento del discurso. En mi toma de posesión dije que incluiríamos a más de 2 millones de dominicanos en el SENASA. Hoy les puedo anunciar con satisfacción que hemos sumado ya a más de 2.200.000 personas al programa de SENASA. La protección de salud a través del seguro SENASA es ya universal y gratuita para todas las familias de nuestro país. Pero no nos hemos quedado ahí. La transformación sigue. Este gobierno ha elevado el presupuesto en salud hasta los 107.389 millones de pesos, la cifra más alta de nuestra historia. Bueno, y aparte de eso, Carolina anunció que esta semana el Ministerio de Educación anunciará el cronograma para el retorno gradual a las aulas. Escuchemos ese fragmento. La próxima semana, el Ministerio de Educación anunciará el cronograma para el retorno gradual, voluntario y bajo consentimiento familiar a la presencialidad en las escuelas. Hemos incluido a todo el personal docente en una de las primeras fases en el protocolo de vacunación. Bueno, hay que anotar este dato. Las clases se van a iniciar en provincias que tengan una tasa de contagio por debajo del 5%.
Y en este momento solo hay 2 provincias con la tasa por debajo del 5%, que son Elías Piña con un 4.16% y Monteplata con un 4.62%. El resto el país en general está en estos días entre 12 y 14%. Hoy estábamos en 14 punto algo. Eso va a bajar con las vacunas. Es decir, con este arranque de la campaña de vacunación, va a ir bajando y entonces en la medida en que las provincias vayan reduciendo por debajo de un 5% su tasa de contagio, en esa misma medida serán incorporadas las clases que son graduales, no es que van a ir todos los muchachos. Y llamo la atención sobre las medidas que pusieron en Puerto Rico, donde ya tienen, hoy entra en su tercera semana de reapertura de clases, con toma de temperatura en todas las escuelas, chequeos, la mitad del alumnado un día, la mitad del alumnado otro día, para guardar la distancia, etc. Sería bueno que se chequeen las medidas de Puerto Rico, que son interesantes, y en las escuelas donde hay almuerzo, entonces lo ponen para llevar, lo preparan para llevar. En fin, sería bueno echarle un vistazo a eso, porque ellos lo están haciendo bien. Hay que decir sobre el retorno gradual y voluntario a las aulas, quizás es un tema meramente normativo e institucional, pero la Constitución de la República establece la educación escolar como obligatoria. A diferencia, por ejemplo, de la educación universitaria, que además que es un derecho, pero en el caso de la educación escolar, además de un derecho, es un deber. Entonces, cuando se habla del retorno a las aulas voluntarias, creo que cabría aclarar que eso no quiere decir que la asistencia, así sea a distancia, de la educación escolar deja de ser obligatoria. Las familias deberán asegurar que los alumnos, que sus hijos, que los estudiantes asistan a la educación escolar, ya sea presencialmente o a distancia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también señalar que el retorno naturalmente tendrá que ser voluntario por los riesgos que presenta para la situación particular de cualquiera de las familias. No obstante, sí pienso que el tema del cronograma va a llegar a un punto en el que el retorno gradual no podrá ser voluntario. Y eso también habrá que aclarárselo a la familia hasta a partir de qué momento ya no es opción de los familiares si lo tienen a distancia o lo tienen voluntario o lo tienen, presencial, porque sabemos que eso va a generar algún tipo de cambio en la dinámica, sobre todo para familias que están en el teletrabajo y todo eso. Tomarlo en cuenta de cara a la planificación a futuro. Así es. Mira, por otro lado, queda el albedrío de los padres. Correcto. El que tenga dudas o algún temor, pues tiene el derecho de decir, no, mis hijos todavía no van. Y a la medida en que vaya viendo lo que va pasando, entonces se sentirán con más confianza o no y tomarán una decisión basada ya en hechos que están a la vista. Y tal y como tú señalas, la educación es obligatoria, eso no es para siempre, esa discrecionalidad. Cuando ya haya una comprobación de que hay clases y no hay contagios, entonces hay que mandar a los niños a la escuela, obviamente. Y creo que los padres son los primeros interesados, porque todo el mundo quiere un futuro mejor para sus hijos. Sí, también las empresas, las empresas también tendrán que tomar medidas, porque en la medida en que los estudiantes retornen a las aulas, los horarios de los padres irán retornando a la normalidad. Y eso implica una comprensión y una ausencia de presiones quizás indebidas por parte de los empleadores de que, por ejemplo, prefieran una modalidad de educación porque le conviene más en términos de horario laborable o de carga de trabajo o lo que fuese en relación con sus trabajadores, que serían los padres de los estudiantes. Entonces también se requiere para ese plan gradual de retorno voluntario a las aulas
quizás una conciencia por parte no solo del sector empleador, sino del sector empresarial en el sentido más amplio. Así es, mira, el discurso tuvo muchos temas importantes que no lo podemos tratar todos porque no caben. Sí. Pero uno muy importante es sobre la relación con Haití y la inmigración. Señaló algo que se había dicho antes, y es que va a haber un programa de documentación con documentos haitianos a los inmigrantes haitianos que están aquí que no tienen documentos. Todavía no sabemos cómo se va a implementar eso, pero si lo pueden hacer sería muy importante. Pero los más importantes anuncios que hizo el presidente en relación con las relaciones con Haití está, por un lado, la construcción de hospitales de maternidad en Haití con la cooperación internacional. Incluso dijo que ya hay un terreno preaprobado de común acuerdo con Haití, obviamente porque es del lado haitiano, para construir un hospital de maternidad. Es algo por lo que veníamos abogando hace mucho tiempo, porque la verdad es que es una presión demasiado grande, tantas parturientas haitianas en la República Dominicana. Son seres humanos, en su país no tienen dónde parir, y eso es una barbaridad. Pero bueno, lo más sensato es ayudar a Haití a que tenga hospital de maternidad para que sus madres den a luz en sus hospitales. Y eso no solamente descongestiona los hospitales de maternidad dominicanos, sino que además influye en un asunto de documentación de nacimientos. Es un tema muy delicado. Y sobre medidas físicas, el presidente anunció una verja fronteriza que dice que a mitad de este año se comenzará a construir. Una verja por sí sola no resuelve el problema, siempre lo hemos señalado, pero puede ayudar. Sobre todo, como dijo el presidente Abinader, con otros mecanismos, como son sensores de movimientos, etcétera, que sea él quien lo diga. Vamos a ver. Estamos decididos a mantener unas relaciones de mutuo beneficio con Haití, con quien hace poco más de un mes firmamos un acuerdo sin precedentes que contempla apoyar la cedulación con documentos de su país de los ciudadanos que se encuentran en nuestro territorio, la venta de energía y la instalación con colaboración internacional con su gobierno de hospitales de maternidad en el lado haitiano de la frontera, que puedan dar servicios a sus mujeres en condiciones dignas y evitando la saturación de los servicios de salud dominicanos. El primero de estos hospitales se ubicará en Juana Méndez, Haití, en la frontera norte, donde ya tenemos el terreno localizado y la aprobación en principio del gobierno haitiano. Será una estructura ágil que podrá estar lista en varios meses, de tal manera que podemos entonces también planificar para los hospitales del lado haitiano en la frontera sur. Todo se hará con el aporte de la comunidad internacional. Además, tal como manda nuestra Constitución, recientemente creamos el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional por decreto presidencial, a través del cual abordaremos la puesta en marcha de la protección en la línea divisoria entre ambos países, República Dominicana y Haití, las nuevas medidas de refuerzo de la seguridad, que combinarán los medios físicos y tecnológicos e incluirá una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos y una simple en el resto. Además de sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos. Bueno,
Otro tema importantísimo, el peaje sombra. Sí, antes de pasar, sí, Uchi, antes de pasar al peaje sombra, brevemente, yo creo que una pregunta que es válida hacerse es, en las mujeres haitianas que dan a luz en este país, o que quieren dar a luz en su país y no encuentran, digamos que el sistema suficiente de apoyo para hacerlo, no lo hacen porque no hay edificaciones hospitalarias en Haití. No hay edificaciones hospitalarias en Haití porque ese estado, pobre como lo conocemos, es tan pobre que no puede hacer un hospital. Yo tengo dudas de que la construcción de un hospital sea la solución pura y simple, porque yo creo que lo que pasa en el fondo tiene mucho que ver con capacidad de gestionar la política pública. De hecho, con capacidad de gestionar los hospitales, con capacidad de llenarlo de técnicos, con capacidad de, en fin, realmente con un tema que excede la construcción de un hospital, porque como pasa por ejemplo con las cárceles, pasa con las escuelas y pasa con la salud, la edificación en sí misma no hace la política de salud. Entonces, digamos que uno no puede reprochar que se construyan hospitales, más hospitales para un pueblo que muy bien lo necesita, pero no estoy del todo segura que el anuncio de la construcción de hospitales del lado haitiano de la frontera realmente baste por sí solo para garantizar que lo que hemos visto que se da con las parturientas haitianas no se siga repitiendo. En cuanto a la verja, quería señalar que está demostrado por un sinnúmero de estudios que, como bien señalaba el presidente, la verja por sí sola no funciona. Eso es como los bloqueadores de señal en las cárceles. Si el personal es corrupto, un bloqueador de señal no hace nada, porque se truquean, para decirlo en buen dominicano. Si el personal de la frontera, si todo el contingente militar y policial de la frontera es corrupto y se vende, una verja no hace nada. Entonces, es bueno, digamos, que se consideren nuevos mecanismos, pero la verja sin corregir lo que hay en la frontera no va a bastar tampoco. Quería solo señalar esos dos puntos de refuerzo de lo que creo que plantea el presidente en su discurso de rendición de cuentas. Sí, porque las puertas se abren con una llave que la conoce todo el mundo, que es rectangular, es de un papel especial y es verde. Entonces, y si tiene un número 20 o un número 10, funciona, abre puertas. Entonces, lo primero es una labor de inteligencia. Correcto. Para cortar eso. Y sobre lo que tú señalas en el sentido de que un hospital solamente no resuelve, sino que tiene que haber una gestión de salud pública, pero esa es una tarea del gobierno haitiano. Mira, el principal enemigo del pueblo haitiano son las clases dominantes de Haití, incluyendo su gobierno o sus gobiernos, que no trabajan en favor de su población. Y eso acrecienta nuestro problema. Pero, ¿qué hace un buen vecino? Un vecino que es pobre, porque nosotros somos pobres. Lo que pasa es que tenemos un vecino mucho más pobre. Pasarle un plato de comida por la ventana. Entonces, ayudamos, pudiéramos hasta coordinar un plan de ayuda internacional y contribuir nosotros para que tengan sus hospitales y puedan dar a luz allá. Ahora, a ellos les toca la gestión. Y hay un dato. En las universidades dominicanas estudian muchos alumnos haitianos. Muchos. Y muchos de ellos estudian medicina aquí. Bueno, ahí hay un recurso humano para trabajar en esos hospitales. Pero ya eso le toca a ellos, evidentemente. Mira, por otro lado, el presidente habló de, como lo calificó, el infame peaje sombra. Hay que acabar con eso. Ahora, la duda es
si los amarres legales con que se hizo esa mafia son fáciles de desamarrar. Pero sí creo que nos debe quedar una lección y tenemos que ponerle remedio preventivo para que esas cosas no se repitan más. ¿Cuál es el tema del peaje sombra de la carretera de Samaná? Bueno, se le dijo, hagan una carretera y cobran peaje y así recuperan su inversión a una empresa colombiana. Pero entonces el Estado le paga por los carros que no pasan. Eso es el colmo. El colmo. Si no pasan lo suficiente de carros como para que se recupere la inversión, entonces se calcula que deben pasar tantos miles de carros y si no pasan, el gobierno pone el resto. Con ese jueguito, como dijo el presidente el sábado, hemos pagado ya el doble de lo que costó la carretera y como ahora es que falta tiempo de eso, de ese contrato, vamos a terminar pagando 6 veces el valor de la carretera. Pero ahí no está calculado lo que pagamos los automovilistas cuando pasamos por ahí. Sí, porque, Uchi, es decir, eso es lo que se llama un atraco. Porque visto desde el punto de vista del ciudadano, Uchi, del contribuyente, al margen del Estado, sus negociaciones y sus pagos, si usted lo quiere ver, usted como dominicano que paga impuestos, que en cada factura de consumo, de lo que sea, de su renta, del dinero que usted ingresa, de su salario, le descuentan. Básicamente, lo que significa el peaje sombra es que si usted usa esa carretera y cruza por ahí, lo paga. Pero si usted no cruza por ahí, también lo paga. Usted paga peaje, cruce por ahí o no cruce, porque al final para que lo suelte en el bolsillo. Eso es lo que significa el peaje sombra. Entonces, Carolina, tú que eres abogada, aquí hay que enderezar muchos entuertos. Y ese es uno. Sobre todo ahora que se está hablando de alianza público-privada, cada vez que el Estado hace un negocio con el sector privado, pierde el Estado y gana el sector privado. Pero gana también el que negoció a nombre del Estado. El que pierde es el Estado, es decir, el pueblo. Ahora el que negoció a nombre del Estado se forra. Entonces, cuando se vaya a negociar cualquier alianza público-privada o cualquier tipo de negocio del Estado con una empresa privada, se debe instituir por ley que el gobierno tenga el deber, la obligación de anunciarle al pueblo dominicano qué es lo que se va a negociar, sobre qué bases. Correcto. Y identificar quiénes serán los negociadores a nombre del Estado. Ahora se sabe que ese peaje sombra se negoció en 2 gobiernos. Los ministros de Obras Públicas, que fueron los que lo negociaron, fueron Miguel Vargas Maldonado y Víctor Díaz Rúa. Pero en los próximos negocios de esa clase que se vayan a hacer, se debe anunciar a priori, que todos los dominicanos sepamos quién va a negociar eso y qué es lo que se plantea, qué plantea el Estado, qué requiere el Estado y qué plantean los negociadores de la empresa privada. Porque, repito, a la empresa privada le va de maravilla siempre. El Estado dominicano sale perdiendo, pero los negociadores del Estado dominicano, eso sí que ganan. Y con eso hay que acabar. Sí, y es a veces, bueno, Uchi, a veces es tan sencillo como ver el Estado, y sonará feo, pero ruego resistan la idea hasta que la termine de explicar. A veces es tan sencillo como ver el Estado como una empresa. Si nosotros todos los ciudadanos somos el consejo de esa empresa, el máximo ente gobernante, y tenemos un gerente general que nos representa en los trámites, ese gerente general no puede hacer negociaciones a espaldas nuestras, porque se supone que nosotros somos el consejo. Exacto. En su empresa privada usted no se lo permitiría, salvo que haya algún tema
hablando ya en términos estatales de seguridad nacional, no sé, pero en general ese tema de la excepción que tiene la Ley de Acceso a la Información Pública a las conversaciones en consejo y a las negociaciones que no son finales y a los borradores de documentos son inaceptables, porque en los borradores de documentos muchas veces se deja entrever cómo los intereses se pelean entre ellos en detrimento del interés general. Y uno de los asuntos que más ha permitido que la corrupción quede, digamos que a oscuras y que uno no pueda ver qué está pasando, es que a lo único que se tiene derecho como ciudadano es a acceder a los documentos finales, a lo que se firmó, pero a todo lo que se mandaron entre ellos, los correos, las cartas de negociación, las conversaciones que se sostienen oficialmente, me refiero naturalmente a asuntos que tengan que ver con temas de Estado. Entonces el país no tiene acceso a eso porque la ley de acceso exime el acceso a la información pública en ese aspecto. Y yo creo que eso es un punto preventivo muy central de cara al futuro. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa. No sin antes señalar, ya no en sus propias palabras, pero lo podemos nosotros señalar. El presidente proclamó que este es un país sin impunidad y que los dominicanos saben que el que la hace la paga. Creo que tiene todo el derecho a proclamar eso por haber nombrado un ministerio público independiente que está trabajando y vaya si trabaja, lo cual le da a este país, a esta sociedad, la confianza de que la corrupción no quedará impune como lo es, que era el estado en que se desenvolvía antes. Y es verdad que este es un país sin impunidad y eso no es solamente para los que pasaron antes, para los que gobernaron antes. Se está viendo que también hay consecuencias ahora. De manera que, y esperamos que la siga viendo, que no haya ni resquicio de impunidad, ni para el pasado ni para el presente. Pero la verdad es que tiene derecho a decirlo, con haber nombrado ese Ministerio Público Independiente. Esperamos que eso mismo suceda con la Cámara de Cuentas, ojo, porque hay unos comentarios, bueno, que ojalá que no se den, acerca de poner la Cámara de Cuentas en manos de políticos militantes. No quisiéramos ver eso. Eso no es una decisión del presidente, sino del Congreso, pero debería haber consonancia, debería haber coherencia. Y ojalá que tal y como él lo pidió y lo anunció, también la Cámara de Cuentas sea absolutamente independiente. Hay gente a la que esa palabra le cae mal, le provoca disturbios hasta en las tripas. Independiente, no hay independiente, sí, hay independiente. El Ministerio Público lo es. Y vamos a ver quién puede discutir eso. Sí lo hay, y sí es necesario. Lo que no puede ser es que haya militantes políticos, cuadros políticos a cargo de los controles del Estado. Porque entonces sucede lo que sucedió hasta agosto de este año con el Ministerio Público. Un Ministerio Público militante en la complicidad con la corrupción. Y eso ya no está. Esperamos que en la Cámara de Cuentas haya lo mismo. Porque hay intenciones de contaminar eso. Vamos a hacer la pausa y regresamos.